Buenas noches, mi nombre es Jonathan Flores y en esta noche vamos a hablar un poco sobre el análisis de cenizas, la cual respecta a la materia de análisis de alimentos. La ceniza es un primer paso importante en el análisis mineral proximal o específico. ¿A qué se le denomina ceniza? Se le denomina ceniza a aquel residuo inorgánico, en este caso mineral, que queda tras la combustión o la oxidación completa, facilitada por el ácido de la materia orgánica de los alimentos. Un conocimiento básico de las características de los distintos procedimientos de incineración y tipos de equipos es esencial para garantizar resultados fiables. Se utilizan dos tipos de incineración, los cuales son los más conocidos: la incineración en seco y la incineración en húmedo. La incineración en seco se utiliza principalmente para la composición proximal y para algunos tipos de análisis de minerales específicos. La incineración en seco requiere temperaturas muy elevadas. Por lo general, esta temperatura se encuentra en el rango entre 500 y 600 grados Celsius, que pueden alcanzarse mediante calentamiento convencional o por microondas. Por otro lado, la incineración húmeda, la cual también se conoce como oxidación facilitada por el ácido, se utiliza como preparación para el análisis de minerales que podrían volatilizarse y perderse durante la incineración seca. La incineración húmeda utiliza temperaturas más bajas en comparación que la incineración en seco y se basa en ácidos fuertes y oxidantes químicos para eliminar el material orgánico de las muestras. Los sistemas de microondas también pueden utilizarse tanto para la incineración en seco como la incineración en húmedo. En ambos casos, los sistemas de microondas tienden a acelerar el proceso de incineración, reduciendo las horas que tardan los métodos mencionados anteriormente, aunque el rendimiento de la muestra puede ser un factor limitante. La mayoría de las muestras secas, es decir, granos enteros, cereales, verduras secas, no necesitan preparación, mientras que las verduras frescas u otros alimentos, como en este caso los azucarados o los que tienen un alto contenido de humedad, suelen secarse antes de la incineración. Los productos con un alto contenido en grasa, como las carnes, pueden requerir secado y extracción de la grasa antes de la incineración para evitar la generación de humo durante las fases de calentamiento. La calcinación es un análisis gravimétrico en el que el peso final, en este caso el calcinado, se compara con el peso original de la muestra. El contenido de cenizas en los alimentos puede expresarse en peso húmedo o en peso seco, para información general específica de los alimentos. En este caso, ¿cuáles son las definiciones principales para conocer sobre el análisis de las cenizas en los alimentos? Son dos. Como ya los había mencionado, la incineración en seco y la incineración en húmedo. La incineración en seco se refiere al uso del horno de mufla capaz de mantener temperaturas de 500 a 600 grados centígrados Celsius. El agua y los volátiles se vaporizan y las sustancias orgánicas se queman en presencia de oxígeno para formar dióxido de carbono y nitrito. De este modo, los materiales orgánicos se eliminan de la muestra. Los minerales restantes se convierten en óxidos, sulfatos, fosfatos, cloruros y silicatos. Elementos como el hierro, el selenio, el mercurio pueden volatilizarse parcialmente con este procedimiento, por lo que deben utilizarse otros métodos si la incineración en un paso preliminar para el análisis de estos minerales. Por otro lado, la incineración húmeda es un procedimiento utilizado para oxidar y eliminar químicamente las sustancias orgánicas utilizando ácidos fuertes, agentes oxidantes o combinaciones de los mismos. Los ácidos y agentes oxidantes utilizados también deben ser capaces de solubilizar los minerales restantes. Normalmente se utilizan el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el ácido perclórico. El ácido perclórico requiere una campana especialmente diseñada, ya que puede dejar peróxidos explosivos. Por otro lado, ¿cuál es la importancia de las cenizas en los alimentos?
El contenido de cenizas representa el contenido mineral total de los alimentos. Determinar el contenido de cenizas puede ser importante por varias razones. Entre ellas tenemos porque forma parte del análisis proximal para la evaluación nutricional. La ceniza también es el primer paso en la preparación de una muestra de un alimento para un análisis elemental específico, ya sea de nutrientes esenciales o de metales pesados altamente tóxicos. Dado que ciertos alimentos tienen un alto contenido en determinados minerales, el contenido en cenizas puede ser importante desde el punto de vista nutricional, toxicológico y de la calidad de los alimentos. Por ejemplo, los productos lácteos y la carne de res son fuentes ricas en calcio y hierro. El contenido en ceniza suele formar parte de las especificaciones de ingredientes de harinas y cereales integrales. El arroz cultivado en suelos que contienen arsénico lo concentra eficazmente. Los altos niveles de metales de transición en alimentos ricos en lípidos pueden acelerar el enranciamiento y limitar el tiempo de vida útil. El contenido mineral de los alimentos vegetales tiende a ser variado que el producto de los animales, como las carnes, las leches y sus derivados. Por otro lado, el contenido de cenizas de los alimentos puede oscilar entre el 0 y el 12%, pero rara vez supera el 5% en el caso de los alimentos frescos, lo cual se puede notar en la imagen superior a la izquierda. Podemos notar algunas cantidades de cenizas en ciertos alimentos. Por otro lado, tenemos los métodos para el análisis de cenizas. Siempre antes de realizar un método se tiene que llevar a cabo la preparación de la muestra. En este caso, la preparación de la muestra es muy importante, en la cual se tiene que considerar los siguientes aspectos. En primer lugar, la muestra tiene que pesar de 2 a 10 gramos, lo cual es suficiente para la determinación de cenizas. La muestra debe ser homogénea y representativa. La molienda es un método que se utiliza para triturar los vegetales, los cuales han sido secados posteriormente, pero esto de aquí puede provocar una contaminación o puede provocar también una pérdida o un aumento, como por ejemplo, las moliendas están hechas de acero, perdón, de hierro. Entonces, las muestras suelen adquirir el hierro de los equipos, que en este caso es la molienda, y esto provocaría una fuente de error. Por otro lado, también es importante considerar la cristalería. En este caso, para las incineraciones se utilizan crisoles, la cual es una fuente contaminante. De acuerdo con la composición del alimento, se realizan diferentes métodos para el análisis de cenizas con respecto a la preparación de la muestra, en los cuales hablaremos sobre las grasas y los productos azucarados y los vegetales. Para las grasas y los productos azucarados, como las carnes, jarabes y especies, la preparación de la muestra tiene que considerar los siguientes aspectos. Estos requieren de una consideración especial antes de llevarlos a incineración debido al alto contenido en grasa, humedad o azúcar que estos conllevan, lo cual puede provocar la pérdida de la muestra por salpicaduras, hinchazón o formación de espuma. Los crisoles que contienen la muestra, que es la cristalería o los instrumentos utilizados para llevar a cabo la incineración, son los que contienen la muestra y estos deben ser evaporados hasta sequedad en un baño de vapor. En los mariscos, durante el proceso de incineración se pueden generar humos y combustión, por lo que se recomienda abrir levemente la puerta hasta que se pase la combustión para luego cerrarla por completo. Por otro lado, tenemos a los vegetales. Los vegetales se secan en un horno, como lo había mencionado anteriormente, antes de quemarlos o triturarlos, con el fin de eliminar la humedad, dado que las muestras se utilizan a menudo para múltiples determinaciones, por ejemplo, de proteínas, fibras, azúcares, entre otras, por lo que es necesario mantener las temperaturas del horno a nivel adecuado. Entonces, ahora hablemos sobre los métodos. La incineración en seco es una incineración a alta temperatura alrededor de los 525 grados centígrados o temperaturas mayores a esta. Esta se la realiza en un horno de mufla, el cual incinera toda la materia orgánica, la cual se debe encontrar en un crisol adecuado. Existen diversos tipos de crisoles, tales como crisoles de cuarzos, marcas de porcelana, de aceros, de platino, entre otros.
Dentro de las fuentes de error que se pueden presentar, son las que se muestran en las diapositivas. Se pueden presentar contaminación por microelementos, pérdida de muestras durante el secado, previo a la ceniza, la volatilización de algunos elementos. Dentro de las ventajas de utilizar este método o un incinerador en seco, se encuentran que esto nos permite analizar muchas muestras a la vez, no requiere mucha atención y no necesita blancos, y aparte es seguro. Por otro lado, las desventajas, tenemos que este método es lento porque tarda alrededor de 12 a 16 horas por cada vez que nosotros colocamos varias muestras dentro de este. Algunos minerales se volatilizan y los minerales y existen minerales difíciles de resolubilizar. Dentro de las aplicaciones, este puede aplicarse cuando necesitamos conocer el contenido de cenizas para el análisis proximal y para la preparación para el análisis de minerales específicos. La fórmula que se encuentra en la parte inferior derecha es la que nosotros utilizamos para conocer el contenido de cenizas en base seca de una muestra la cual ha sido incinerada. Por otro lado tenemos la ceniza en húmedo o la incineración en húmedo, la cual se denomina a veces oxidación húmeda o digestión húmeda. Su uso principal es la preparación para análisis minerales específicos. A menudo, los laboratorios de pruebas analíticas utilizan solo la incineración húmeda para preparar muestras, por ejemplo, de hierro, cobre, azufre, fósforo, porque se producen pérdidas por volatilización durante la incineración seca. El uso del procedimiento de incineración húmeda tiene varias ventajas. Por lo general, los minerales permanecen en solución y hay poca o ninguna pérdida por botalización debido a la temperatura más baja. El tiempo de oxidación es corto y requiere una campana, una placa caliente y pinzas largas, además de los equipos de seguridad como son guantes, mandil y gafas protectoras. Dentro de las desventajas es que se requiere de un control constante por parte del operario. Se tiene una menor producción de muestras que cuando se realiza en incineración seco y se utilizan ácidos fuertes como ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico. También es importante mencionar las fuentes de error de la incineración en húmeda, la cual se puede dar por una combustión incompleta, por contaminación por microelementos. Se requieren de blancos para corregir la materia orgánica con el ácido y la pérdida de muestras por salpicaduras. Esta incineración en húmedo es aplicada cuando se necesita conocer la ceniza en la muestra antes del análisis mineral para los análisis oficiales. Tanto la incineración húmeda como la seca pueden realizarse con instrumentos de microondas, en lugar de incineración seca convencional en un horno de mufla y la incineración húmeda en un matraz o vaso de precipitado sobre una placa caliente. La SEM Corporation ha desarrollado una serie de instrumentos para la incineración seca y húmeda, así como otros sistemas de laboratorio para la química asistida por microondas. Mientras que los procedimientos de incineración convencionales pueden durar muchas horas, el uso de instrumentos de microondas puede reducir el tiempo de preparación de las muestras a unos minutos, lo que le permite a los laboratorios aumentar considerablemente el rendimiento de sus muestras. Esta ventaja ha llevado a un uso generalizado de la incineración por microondas, especialmente para la incineración húmeda, tanto en laboratorios analíticos como los de control de calidad de las empresas alimentarias. En comparación con la incineración seca convencional en un horno de mufla, que a menudo dura muchas horas, los hornos de mufla de microondas, como se puede apreciar en la figura que se encuentra ahí en la diapositiva, por lo general dura muchas horas.
Los hornos de mufla de microondas pueden incinerar muestras en incluso minutos. Se dice que aproximadamente en 30 minutos, reduciendo el tiempo de análisis hasta un 97%. Los hornos de mufla de microondas pueden alcanzar temperaturas de hasta 1200 grados Celsius. Estos sistemas pueden programarse con diversos métodos para calentarse y enfriarse automáticamente. Además, están equipados con sistemas de escape que hacen circular el aire de la cavidad para ayudar a reducir los tiempos de incineración. Algunos también disponen de sistemas de lavado para neutralizar los humos. Cualquier crisol que pueda utilizarse en un horno de mufla convencional puede emplearse en un horno de microondas, incluso los de porcelana, platino, cuarzo y fibra de cuarzo. Los crisoles de fibra de cuarzo se enfrían en segundos y no se rompen. Algunos sistemas pueden procesar hasta 15 crisoles, los cuales son de aproximadamente con una capacidad de 25 milímetros cada uno a la vez. Normalmente en la incineración en seco por microondas se pesa un crisol de secado, se añade la muestra y se vuelve a pesar el crisol. A continuación se coloca el crisol para programar el microondas y proseguir con esto. Dentro de las fuentes de error de este sistema son similares a la incineración en seco. La única diferencia de estos es el tiempo de elaboración, el tiempo que toma llevar a cabo este proceso o este método para poder conocer la cantidad de cenizas que presenta un alimento. Dentro de las ventajas y desventajas, las ventajas es que un método más rápido que la ceniza seca normal o la incineración en seca normal, la que dura aproximadamente 30 minutos. En las desventajas es que es más costoso, tiene menor producción de muestras que la ceniza en seca, es peligroso y puede ser difícil de resolubilizar. Dentro de las aplicaciones de este microondas se encuentra el determinar el contenido total de cenizas para determinar la composición proximal, determinar el contenido de cenizas con fines de control de calidad. Por otro lado tenemos los microondas para cenizas, la incineración en húmedo. La incineración húmeda por microondas, digestión ácida, puede realizarse de forma segura en un sistema de microondas de recipiente abierto o cerrado. La elección del sistema depende de la cantidad de muestra y de las temperaturas necesarias para la digestión, debido a la capacidad de los recipientes cerrados para soportar presiones más altas. Algunos recipientes pueden soportar hasta 1500 psi. Los ácidos pueden calentarse más allá de sus puntos de ebullición. Esto garantiza una disolución más completa de las sustancias difíciles de digerir. También permite al químico utilizar ácido nítrico con muestras que normalmente requerirán un ácido más duro, como el sulfúrico o el perclórico. En recipientes cerrados diseñados especialmente para reacciones de alta temperatura y alta presión, el ácido nítrico puede alcanzar una temperatura de 240 grados centígrados. Por lo tanto, el ácido nítrico es a menudo el ácido más utilizado en la industria química. Este método presenta como fuentes de error combustión incompletas, contaminación por microelementos, requerimiento de blancos para corregir la materia orgánica en el ácido. Las ventajas y desventajas de este método. Las ventajas es que lleva menos tiempo que la ceniza húmeda o la incineración en húmeda, la cual es aproximadamente 20 minutos. 20 a 30 minutos. Esta necesita poca o ninguna volatilización. Dentro de las desventajas también es que son muy costosos y se puede perder, se puede tratar menor cantidad de muestras que la incineración en seco o en húmedo. Las aplicaciones es que aquí se produce una calcinación. Se produce una calcinación rápida de las muestras antes del análisis mineral por métodos rápidos o difíciles. Existen otras mediciones de cenizas en las cuales tenemos las cenizas solubles e insolubles, cenizas insolubles en ácido o alcalinidad de la ceniza. Dentro de las cenizas solubles e insolubles es cuando la ceniza se solubiliza en agua hirviendo y luego se filtra para después volver a lavar en fracciones solubles e insolubles. Dentro de la ceniza insoluble en ácido, la ceniza se solubiliza con ácido clorhídrico al 10%, se hierve y se filtra, y el material insoluble se vuelve a incinerar. Y por último tenemos la alcalinidad de la ceniza,
la cual es que a una muestra de ceniza se añade 10 gramos de ácido clorhídrico y luego agua hirviendo para luego valorarla a partir de hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio, el cual se utiliza un indicador de naranja de metilo para esta valoración. Muchas gracias.